Un saludo muy especial a todos, que el Señor pueda bendecirle grandemente en esta hora y juntos, con la ayuda de Dios, queremos estudiar un importante tema que le he titulado Batalla y Victoria. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo tanto, él trata de comparar la experiencia cristiana como una batalla, como un conflicto, como una lucha constante. Pero ¿contra qué es que nosotros estamos batallando? Eso es lo que queremos estudiar en esta hora y le pedimos al Espíritu Santo que pueda acompañarnos y que cada uno abra su corazón para que la palabra de Dios pueda hablar, para que Dios mismo pueda hablarnos y regalarnos la oportunidad de saber cómo ganar esta batalla. Pero ¿contra qué es que estamos batallando? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pedro dice así: amados, yo os ruego. Y noten que aunque es Pedro el que lo dice esto, Pedro lo está diciendo inspirado por Dios. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. En unas versiones dice que os apartéis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este es un ruego de Dios para cada uno de nosotros, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, debemos de batallar contra esos deseos carnales que quieren destruirnos, quieren tomar el control de nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son esos deseos? ¿Cuáles son esas pasiones que quieren destruirnos y que están batallando para poder ganar la victoria? Pero recuerde, nosotros somos extranjeros y peregrinos. En el libro de Gálatas, capítulo 5, el apóstol Pablo nos va a ayudar a definir cuáles son esos deseos en la que usted y yo necesitamos batallar para que no ganen la victoria. En Gálatas capítulo 5, el versículo 16, el apóstol Pablo dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Casi lo mismo que dice Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro dice, os ruego que os abstengáis. Y acá dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahora el verso 17 nos va a presentar esa batalla, ese conflicto. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Aquí hay un conflicto entre el espíritu y la carne, porque la vida cristiana es una constante batalla, un constante conflicto, una constante guerra. Y nosotros necesitamos ser conscientes de esa realidad. Ahora, ¿pero cuáles son esos deseos? Todavía Pablo no los menciona. A partir del verso 19 hasta el verso 21, Pablo dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y allí sigue enumerando una serie de pasiones, una serie de obras de la carne que usted después las va a leer para saber contra qué es que tiene que batallar. Pero noten, es la carne y el espíritu. Ya apareció las obras de la carne, ahora el verso 22 y el verso 23 va a mencionar el fruto del espíritu, que eso es lo que nosotros necesitamos permitirle al espíritu, claro está, que se desarrollen en nuestra vida. Esa es la lucha, ¿no? En que las obras de la carne quieren tomar posesión de nuestro corazón, pero ahí está el espíritu que quiere ayudarnos a establecer su fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Verso 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
contra tales cosas no hay ley. Noten, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el fruto del Espíritu necesita desarrollarse en nosotros, pero para eso tenemos que batallar, para que los deseos carnales no tomen la primacía. Pero esto no es con nuestra fuerza. Definitivamente nosotros como seres humanos caídos, lo que podemos hacer es simplemente colocar nuestra voluntad del lado de la voluntad de Dios. Porque ahí mismo el versículo que sigue, o sea, el versículo 24 de Gálatas 5, dice así: pero los que son de Cristo, ¿los que qué? Los que son de Cristo. O sea, esto no es por nosotros. Esto es solamente a través de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Necesitamos asegurarnos urgentemente de que Cristo nos acompañe para poder ganar la victoria y crucificar a la carne, a sus pasiones y a sus deseos. Pero no nos engañemos. Dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El apóstol Pablo es claro cuando establece que hay un conflicto entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y cada uno de nosotros en Cristo tiene la capacidad de crucificar a la carne, a sus pasiones y a sus deseos. Pero no nos engañemos, porque el capítulo que sigue, o sea, el capítulo 6, en el verso 7, el consejo para cada uno de nosotros es: no os engañéis. ¿Qué cosa es lo que no debemos hacer? No nos engañemos. No podemos engañarnos, pero no podemos engañarnos ¿en qué? Pablo agrega, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego agrega el verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mis queridos amigos, esta batalla tiene que ver con la vida eterna. Por eso es que es importante y por eso es que Pedro nos ruega. Porque no es cualquier cosa, estamos hablando de la vida eterna. Si sembramos para la carne, lo que vamos a cosechar es corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Por eso que esta batalla es importante. Es sumamente importante. Vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 6, que el apóstol Pablo nuevamente hace mención de la batalla, porque es que la vida cristiana es una batalla constante. Dice Primera de Timoteo 6, el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Pablo le aconseja a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Nuevamente, se menciona que en esta batalla uno puede, si gana, echar mano de la vida eterna. Y el contexto de este versículo es muy interesante porque se parece mucho al de Gálatas capítulo 5. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Todas esas codicias necias y dañosas son las obras de la carne, las obras que el enemigo quiere sembrar en nuestro corazón. Pero el consejo es, dice el verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, los frutos del Espíritu. Si se dan cuenta, el conflicto, ¿bajo qué está basado? Obras de la carne, fruto del Espíritu. Y el Señor quiere darnos la victoria. Y termino
con 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 7 y sus contextos inmediatos que vendrían a ser el versículo 6 y el versículo 8. Y dice así: porque yo estoy para ser sacrificado, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. Ya Pablo ha trajinado toda la vida y él es consciente de que ya termina aquí su vida, porque está seguro de que va a ser sacrificado. Pero antes de ser sacrificado, él dice de sí mismo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo ahora, al final de sus días, al analizar su experiencia, él es consciente que ha peleado la buena batalla. Yo te pregunto, ¿tú ya has peleado la buena batalla? Yo ya he peleado la buena batalla, ya he acabado la carrera, ya estoy guardando la fe. Porque si eso es una realidad en nuestras vidas, podemos decir lo mismo que dijo Pablo en el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y la corona de justicia, pues, es nada más ni nada menos que la vida eterna, hecha mano de la vida eterna. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es lo que quiere darnos Dios. Por eso que nos ruega que batallemos contra los deseos carnales que quieren tomar posesión de nosotros. Pero en el nombre de Jesús podemos nosotros ser victoriosos. Que el Señor le bendiga grandemente y que le creamos a Dios que podemos ganar la victoria. Amén. IAG, juntos avanzaremos.